Décimo, moción del Grupo Municipal de Borovil sobre el rechazo a la utilización de la fractura hidráulica. Aitor. El fracking se trata de una técnica para la extracción de gas que supone importantes riesgos sobre la salud de la ciudadanía, grandes afecciones al medio ambiente y fundamentalmente la posibilidad de contaminación de los acuíferos subterráneos. El fracking supone también una alta ocupación de territorio debido al alto número de explotaciones que resultan necesarias para optimizar la explotación, la necesidad de crear balsas para acumular el agua contaminada y el tráfico de vehículos con cisternas para transportar el gas. El fracking supone graves afecciones en el medio rural, la agricultura, ganadería y el turismo, además de las afecciones al medio ambiente. Todo esto hace incompatible el fracking con los objetivos planteados por Europa para un modelo de desarrollo sostenible. La técnica de extracción de gas no convencional denominada fracking lleva años aplicándose en varios países, sobre todo en Estados Unidos, donde se han constatado una serie de problemas asociados a este tipo de explotaciones. Entre los problemas que causa el fracking al entorno de las explotaciones donde se emplea esta técnica podemos destacar contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, contaminación del aire, afecciones a la salud humana, alteraciones del paisaje y el terreno, contaminación de suelos al cerrar los pozos, riesgo sísmico. Moción. Primero, el Ayuntamiento de Ortuella manifiesta su rechazo a la utilización de la técnica de la fractura hidráulica o fracking en la actividad de explotación y extracción de gas no convencional y declara a Ortuella municipio libre de fracking como garantía de la salud de las personas, protección de nuestro medio ambiente y los recursos naturales. Segundo, el Ayuntamiento de Ortuella utilizará todos los medios a su alcance y todos los instrumentos técnicos, administrativos y jurídicos que estén a su alcance para paralizar cualquier permiso de investigación y o extracción que pudiera solicitarse en su término municipal y que utilicen el fracking para la obtención de gas no convencional. Tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Ortuella muestra su rechazo al recurso que el Gobierno central en funciones anunció contra la ley antifracking aprobada por el Parlamento Vasco como consecuencia de la ILP impulsada por la plataforma Fracking es Araba. Cuarto, el Pleno del Ayuntamiento de Ortuella insta al Gobierno central a aplicar el recurso al principio de precaución, prohibiendo como Estado miembro de la Unión Europea, en sus ámbitos competenciales, el empleo de la técnica de la fractura hidráulica o fracking por demostrarse sus nefastos efectos potenciales sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Quinto, el Pleno del Ayuntamiento de Ortuella insta al Gobierno vasco a que paralice inmediatamente todos los proyectos que está promoviendo a través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. Eskerrik asko, Aitor. Israel. Bai, guk alde egingo dugu, ja hauteskundeak izan baino lehenago ja sinatu ginean hitzarmena, frackingen aurkako zera guztietan, gure jarrera argi eta garbi adierazteko, kasu honetan gauza bera egingo dugu. Ya comentaba que ya en su día, incluso antes de las elecciones, firmamos un compromiso tanto personal como colectivo desde Irabasi para posicionarnos siempre en contra de cualquier iniciativa que pudiera traer la utilización de esta técnica a nuestra tierra y apoyar de la misma manera cualquier iniciativa que supusiese el mostrarse claramente en contra del fracking en cualquier parte del mundo. Hace poco ha habido un accidente, creo que en Australia, que demuestra que esta técnica es agresiva contra nuestro entorno, y aquí decimos lo mismo que comentamos cuando se votó la moción del TTIP. Creemos que cuando se votan este tipo de cosas tenemos que pensar en el futuro que queremos dejar a las próximas generaciones, y que tenemos que ser muy conscientes de que si votamos a favor de este tipo de cosas estamos condenando al planeta a una destrucción lenta. Entonces, de la misma manera que en aquella ocasión, desde Irabasi os proponemos que reflexionéis bien cuál es el sentido de vuestro voto, porque votar a favor de esa técnica significa votar en contra de la tierra, ¿no? Entonces, simplemente esa reflexión. Eskerrik asko, Israel. Zer. Bai, Israelek aipatu duen bezala, hauteskundeen aurretik, zinegotzi guztioi, edo behintzate hauteskundetara gure burua aurkezten genuen guztioi, pertsonalki bidatu zitzaigun hitzarmen bat, non konpromesu hartzen genuen olako mozioen aurrean eta olako jardueren, fracking moduko jardueren aurrean gure jarrera zelako izango litzateken adierazteko, jakiteko beste gauza batzuen artean nori eman behar dion bozka. Y dentro de ese acuerdo venía también
esta serie de mociones. Entre otras cuestiones, porque ya queda demostrado y todos hemos visto, no solamente en vídeos, sino en las diferentes plataformas y en las diferentes prospecciones que se están llevando a cabo a largo y ancho del mundo, como no es una técnica invasiva, peligrosa para el medio ambiente, y no solamente para el medio ambiente, sino también para las personas. Con lo cual, las prospecciones que se están haciendo, tanto en Áraba, que es la zona más cercana, como en la provincia de Burgos, no aquí en Ortuella, pero sí que amenazan directamente el ecosistema actual. Por lo tanto, vamos a votar a favor, y yo creo que es de lógica y cuidar el medio ambiente y cuidar el futuro. Es que Asier, Óscar. Los socialistas de Ortuella vamos a votar a favor de esta moción porque compartimos el rechazo a la utilización de la técnica del fracking, porque entendemos que no se dan las necesarias garantías que le son exigibles, pero esta posición de los socialistas no es nueva. Como saben, el Partido Socialista Obrero Español suscribió un acuerdo en Madrid hace ya 2 años, junto a otras fuerzas políticas, en relación a esta materia. Y más cerca, aquí en Euskadi, votamos a favor de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que se registró en el Parlamento para regular esta materia. Y en el proceso parlamentario contribuimos con nuestras enmiendas, igual que otros grupos, para que finalmente se aprobara la Ley 6/2015 de 30 de junio de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking. Una ley que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el ahora Gobierno en funciones del Partido Popular. Hay grupos que todo el día están mirando a Madrid, a veces como excusa y a veces como coartada. A los socialistas nos gusta ser consecuentes y hacer el mismo discurso en todas partes. Y lo que es más importante, tomar en todas las instituciones las medidas que, conforme a las competencias de cada uno, aseguren una coherencia. Por eso, cuando a pesar de haber aprobado la ley del Parlamento Vasco sobre el fracking, comprobamos que los presupuestos presentados por el Gobierno vasco contemplaban partidas para meter dinero para seguir desarrollando el fracking, nuestra secretaria general, Idoia Mendia, lo denunció públicamente y, lo que es más importante, registró las oportunas enmiendas para impedirlo. Como se sabe, finalmente esas enmiendas del Partido Socialista fueron aprobadas, por lo que podemos decir que gracias al Partido Socialista en Euskadi hoy no se destina ni un solo euro a proyectos que desarrollen el fracking. Es más, este mismo lunes el Partido Socialista ha registrado en el Parlamento Vasco una moción en la que se insta al Gobierno vasco a utilizar todas las herramientas jurídicas dentro del marco competencial reconocido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco para defender ante el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central el mantenimiento de la Ley de Medidas Adicionales de Protección Medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking. Y que en el supuesto de que el Tribunal Constitucional decidiera la suspensión cautelar de la Ley de Medidas Adicionales de Protección Medioambiental, se comprometa, o sea, tal como ha hecho ya con la ley catalana, se comprometa a no poner en marcha ninguna iniciativa de exploración o investigación a través de la técnica del fracking en Euskadi, ni participe en ningún proyecto fuera de Euskadi. Estamos hoy reclamando al Gobierno de España que retire este recurso de inconstitucionalidad y reclamando al Gobierno vasco que asegure que no se destinará un solo euro para poner en marcha ninguna iniciativa de exploración o investigación a través de la técnica del fracking en Euskadi, ni participe en ningún proyecto fuera de Euskadi, lo cual se recogerá en el programa electoral de los socialistas vascos. Por eso, a pesar de las buenas intenciones de unos y otros que se recogen en este tipo de mociones, lo que hay que exigir es que, más allá de las buenas palabras, luego nos comprometamos a que desde las responsabilidades de cada uno se tomen decisiones que constaten que este tipo de mociones no son meros brindis al sol. Es decir, que en España se permita un gobierno abiertamente contrario al fracking y que en Euskadi se deje de esgrimir Madrid como coartada y ejercer las competencias que no son propias y no destinar un euro a este tipo de proyectos. Es que casco, Óscar, Ainhoa.
voto del Grupo IAJ-PNV será también a favor y queremos manifestar que la utilización del fracking plantea un elevado nivel de alarma social suscitado por las afecciones que supone esa técnica y en atención al principio de cautela debida nos lleva a posicionarnos en contra de concesiones de explotación del gas no convencional en tanto que la técnica empleada para ello no evolucione lo suficiente para evitar dichas afecciones. Eskerrik asko, Ainhoa. Pues sí, Aitor. Bueno, a ver, dos cosas rápidas. Agradecer a todos los partidos que vayáis a votar a favor y dos puntualizaciones. Al portavoz del Partido Socialista, pues darle las gracias de la nitidez que tiene. Nos hubiera gustado que el Partido Socialista tenga la misma nitidez con el TTIP, que es una de las más graves amenazas que tenemos precisamente para la llegada del fracking de una manera generalizada, ¿no? Si tuvierais la misma actitud con el TTIP que has demostrado tú ahora con el fracking, pues a lo mejor las cosas serían distintas. Te invitamos a que a los líderes de tu partido le puedas transmitir lo que nos has leído hoy aquí. Y al portavoz del Partido Nacionalista decirle también que muchas gracias por votar a favor de nuestra moción, pero si hubiera echamos de menos que en el Parlamento Vasco, cuando se votó la ley antifracking, pues hubierais votado a favor de ella, que os abstuvisteis. Eskerrik asko, Asier. Vamos a proceder a la votación. A favor de la moción formulada por el Grupo Borovil en rechazo de la autorización de la fractura hidráulica, votos a favor. Queda aprobada la moción.